Hola, bienvenidos a este webinar. Cuando somos concebidos y estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en un lugar, en un ambiente bastante cómodo. No tenemos mayores preocupaciones. Definitivamente hay algunas cosas que nos pueden afectar, como la situación emocional de nuestra madre, ¿no? El ambiente que le rodea, si es un ambiente ruidoso, tranquilo, etc. Tenemos algunas influencias, pero por lo general tenemos un ambiente cómodo, cosa que al nacer desaparece este ambiente. Ya no es cómodo. La pregunta es, a la hora de nacer, ¿qué traigo en mi mochila? ¿No? ¿Qué traigo en mi mochila? Por un lado, lo que yo tengo en mi mochila vienen a ser toda la carga genética de mis antepasados. Color de ojos, cabello, altura, peso, etcétera, etcétera. Traemos eso ya como carga genética, ¿no? Que nos va a identificar, las personas no nos van a reconocer por la parte física. Pero también en la mochila está la formación que han tenido las personas que me cuidan, mis padres, con lo cual me van a criar, me van a educar, me van a enseñar. No tengo esa ventaja, ¿no? Aun cuando nuestros padres no hayan estado en una universidad, maestrías y doctorados, ¿no? Porque cada ser humano tiene una experiencia que comporta, tiene aprendizaje, tiene una formación de vida o académica. Y eso nos lleva también a las experiencias que se han tenido y que se comparten. La experiencia, por ejemplo, de yo ser el hijo mayor o ser el último de los 2, 3, 4 hermanos. Entonces, todo eso, hay una serie de experiencias que me van a facilitar mi desarrollo como persona. Pero también se encuentran los recursos con que se dispone nuestra familia, ¿no? Un ambiente propicio, una casa propia, etcétera, etcétera, ¿no? También se encuentran los entornos de aprendizaje, ¿no? El lugar donde estoy, la escuela que me van a poner, etcétera. Hay entornos de aprendizaje donde yo voy a tener facilidades de sumar conocimientos, de sumar experiencia. Eso es lo que tengo en mi mochila al nacer, ¿no? Y surge la pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? Que es bastante complicada y compleja de responder, porque nos encontramos en un mundo donde hay sin número de personas, y entonces al verlas me comienzo a preguntar, ¿y quién soy yo? ¿Soy igual que ellos? ¿Tengo las mismas características que ellos? Pues lo cierto es que tengo que buscarme diferenciar. No soy un producto que ha sido fabricado en masa, no, tengo que comenzarme a diferenciar, ¿no? Y esa diferenciación viene a ser la singularidad, mis características totalmente personales que me identifican. Soy una persona singular. Y las organizaciones me contratan porque soy singular. Si yo soy un emprendedor, las personas que compran mis productos o servicios, me los compran porque soy singular en la forma como les entrego el producto, cómo les doy el servicio, cómo doy mi trabajo, ¿no? Y esto viene a ser mi huella con ciertas características, y ustedes saben que las huellas son irrepetibles, no hay huellas iguales. Entonces tengo esas características que yo debo conocerlo, ¿no? ¿Y para qué tengo que hacerlo? Esto me va a permitir diferenciarme, porque a la hora que me pongo en el mercado laboral para trabajar para terceros, a la hora que expongo o propongo mi emprendimiento, los usuarios, los clientes, mis jefes, mis líderes, ¿no? Eh, Tienen muchas personas a su alrededor, y ellos tienen que buscar a la persona en función a sus propias expectativas, y en función a sus propias expectativas va a ser esa elección. Por eso es que yo tengo que diferenciarme, a pesar de tener, por decirme, la misma altura, tener la misma escuela o universidad donde yo estudié, haber tenido los mismos aprendizajes. Pero eso me hace, a cada persona nos hace diferente, y eso es lo que yo tengo que mostrarme, y que tiene que estar alineado de una u otra forma las expectativas para ser considerado. Porque al final tenemos que aprender a torear, porque vamos a encontrar un sinnúmero de dificultades.
Y nos convertimos en toreros, porque tenemos que torear, por ejemplo, los diferentes obstáculos que se nos presentan. Hoy estamos viviendo una serie de problemas, ¿no? Ah, pandemias, problemas que tienen que ver con el calentamiento global, ¿no? Problemas que tienen que ver con el manejo financiero. 3 bancos están en muy serios problemas en el mundo, ¿no? Y están corriendo los grandes bancos a poderles dar miles de millones de dólares para poder salvarse. Entonces, y eso me afecta de una u otra forma, y esos obstáculos yo tengo que aprender a poder enfrentarlos, ¿no? Tengo que saberlos torear. Y también tomar decisiones. Y las decisiones hay que tomarlas permanentemente y rápidamente porque tengo que actuar, no me puedo quedar quieto y tengo que torear para saber qué decisiones debo tomar, ¿no? Y eso me va a llevar a hacer cambios y tengo que tomar la decisión de hacer los cambios. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Más tarde? ¿Cuándo? Pero tengo que hacer cambios, ¿no? Y eso va a ser permanente, va a ser permanente. Y eso me lleva también a identificar, a reconocer mi generación de valor. Pero ojo, la generación de valor que yo hago hoy, la generación de valor que hago hoy, mañana puede resultar interesante hasta mañana, pero pasado mañana ya no va a ser interesante. Entonces mi generación de valor constantemente tiene que ir cambiando, tiene que ir mejorando, tengo que ir adquiriendo nuevas cosas para poder generar nuevo valor a las organizaciones, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ante esta situación? Bueno, por un lado, tengo que empezar a conocer. ¿Pero qué debo conocer? Conocer mi potencial, de qué tengo cuáles son las posibilidades que yo tengo para desarrollar. ¿Cuál es mi potencial? ¿Qué tengo? ¿Qué poseo? Que pueda ser interesante para otros, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Por dónde van las cosas? Para poder entender si puedo subirme a esas olas. Hay algunas que son modas, definitivamente, y por esto hay que estar atento a ellos, hay que reconocerlas, ¿no? Y eso me lleva al reconocimiento dentro de esas tendencias a las oportunidades. ¿Qué oportunidades se están presentando? ¿Qué oportunidades se van a presentar dentro de poco? Y tengo que estar al tanto para poder surfear esas olas, ¿no? Y también reconocer cuáles son las amenazas que en mi situación, tal como estoy, me van a afectar personalmente. Tengo que reconocer esas amenazas, tengo que ser consciente de ellas. ¿Para qué? Para poderlas priorizar, porque algunas sí serán necesario atacarlas hoy, pero hay otras que pueden esperar un poco más. Y necesitamos priorizarlas porque no tenemos los tiempos del mundo, los recursos del mundo para poder hacer esos cambios, ¿no? Y reitero una vez más, tendencias. Tengo que conocer las tendencias, qué está ocurriendo, qué está pasando, por dónde va mi sector, por dónde va mi línea de negocio, por dónde se está yendo, para poder prepararme y actuar. Eso me lleva a que yo debo reconocer, por un lado, mis fortalezas, dónde yo soy fuerte, dónde soy bueno, ¿no? Y eso me lleva a que identifique cuáles son las oportunidades de mejora. Esas amenazas, si yo las trabajo, las convierto en fortalezas. Entonces, esas son oportunidades de mejora. Tengo que reconocerlas. ¿Cuáles son? En detalle. Y cuáles son los efectos que causarían en mí el poderlas convertir en fortalezas, ¿no? Y por supuesto, valores. Estamos hoy plagados por todo lado, en todo el mundo. No hay país que se escape donde no se hable de corrupción. Y las organizaciones están poniéndole freno, fuerza a buscar personas con valores, porque están viendo que es un diferencial. Y yo tengo que reconocer cuáles son mis valores. ¿Cuáles son mis valores que me potencian, que me hacen diferente, que me hacen singular, ¿no? También está el establecer, por un lado, mis propósitos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi razón de estar aquí, en este mundo? Porque a partir de ese propósito que yo asumo, voy a definir qué hacer, voy a definir, establecer metas, logros, etc., ¿no? Y también tengo que establecer una visión hacia cómo me veo en el futuro, cómo me estoy mirando en el futuro. Y eso lleva a que yo establezca metas. ¿Qué quiero establecer? ¿Cómo quiero ver en detalle, ¿no? Y eso lleva a establecer objetivos, es decir, ¿qué quiero lograr hoy, en este tiempo, en un año, en 2 años? Metas, porque tienen que ser cuantificables esas metas, tienen que ser medibles, ¿no? Tienen que ser específicas, tienen que estar definidas en un tiempo,
¿no? Somos como un iceberg. Hay una parte visible y otra invisible. La parte visible es la parte que nosotros somos conscientes, que todo el mundo la ve, yo la reconozco, sí. Pero hay otra muy buena parte, que es la parte inconsciente, que yo no sé que tengo esto, que las personas no lo conocen, no lo conocen. Y es aquí donde yo debo concentrarme en la parte inconsciente, aquello que desconozco, porque esto tengo que sacarlo a flote. Tengo que sacarlo a flote para que vean de mi potencial, de las cosas, y yo mismo me dé cuenta de las cosas que puedo hacer, ¿no? Y eso me lleva a cuál es mi huella, cuál es mi identificación, mi singularidad, qué es lo que tengo, ¿no? Tengo que reconocerlo, porque esta huella me va a permitir abrir muchas puertas, el reconocimiento de mi potencial, ¿sí? Y ahora me pregunto, ¿quién soy? ¿Cómo soy? Y me pueden aparecer muchas imágenes de lo que creo yo que soy, de lo que creen otros que yo soy. Y yo tengo que definir cuál de esas imágenes yo soy. Y tengo que trabajar en ello. Y la pregunta es, ¿cómo hacerlo? El coaching, el coaching puede ser una posibilidad bastante interesante para poder reconocer cuál de esas personas soy, qué es lo que tengo. Y también trabajar las cosas y trabajar las cosas que yo necesito mejorar. Que yo necesito mejorar, ¿no? Entonces, y el coaching, ¿qué es eso del coaching? ¿Qué es eso del coaching? Permítame compartir esta definición que hace la Escuela Europea de Coaching, ¿no? Es el arte de preguntar para ayudar a las personas a través del aprendizaje. O sea, las preguntas las usa como una estrategia, como una forma para poder ayudarnos, ¿no? Explorando y descubriendo nuevas creencias, porque parte de esto son las creencias que yo tengo de lo que soy yo, de lo que creo que puedo hacer, y el coaching me ayuda a descubrir esa. ¿Recuerdan del iceberg que hablábamos? De la parte de abajo que yo desconozco, mi parte inconsciente. A través de las preguntas me hace descubrir aquello que yo tengo para hacerlas visibles. Y todo esto ¿para qué? Para obtener, lograr objetivos, obtener logros. Eso es lo que es el coaching. Diría algunos, ¿y por qué no mentoring? El mentoring, su tarea principal es compartir. El mentor comparte aprendizajes, comparte sus vivencias, comparte y me ayuda a desarrollarme en forma integral. Dura mucho más tiempo. ¿Por qué no un psicólogo, un terapeuta? Porque trabaja sobre algo que yo tengo que resolver. El coaching resulta siendo una forma interesante para sobre una determinada necesidad yo comienzo a trabajar para mejorar y conocerme, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí, tantas cosas que yo tengo que hacer, que trabajar, que desarrollar para poder enfrentar mis propósitos, mi visión, mis objetivos, ¿no? Mis metas, ¿no? Y las cosas donde yo debo trabajar es en mi autoconocimiento. Debe ser una práctica autoconocerme, estar siempre trabajando en ello, tener tiempo de reflexión para conocerme. Eso me lleva también a descubrir, a estar permanentemente en descubrir qué nuevas cosas. Sí, tuve este nuevo aprendizaje, tuve este nuevo conocimiento, tuve esta nueva experiencia. Descubrir en mí esto qué significa a la hora de yo generar valor para las organizaciones. ¿Qué significa? Y voy a descubrir muchas otras cosas más. Tengo que ser un descubridor permanente. Por otro lado, tengo que estar atento a los aprendizajes. Tengo que ser, se señala que una de las cosas que en estos tiempos, una de las competencias que yo debo tener es el aprendizaje permanente. Porque hay muchas cosas que surgen, nuevas cosas, y hay que estar al tanto de todo ello, ¿sí? ¿Y todo esto para qué? Para potenciar. ¿Y qué voy a potenciar? Por un lado voy a potenciar mis habilidades. Todas las habilidades que tengo las voy a volver mucho mejores, más fuertes, más importantes para aquellos que quieran o que tienen expectativas que quiere que les resuelva. Pero también me va a permitir potenciar mi rendimiento.
Es decir, yo estoy produciendo hasta aquí, estoy generando valor hasta aquí. Y con ello me va a permitir elevar mi rendimiento, ¿no? Va a elevar mi rendimiento. Recuerden, las organizaciones siempre, siempre, siempre quieren que el rendimiento sea mayor y mayor y mayor y mayor. Y año tras año nos vamos poniendo mayores metas, vamos incrementando los indicadores de metas, ¿no? Y ya decidí que en todo caso el coaching puede ser una forma como me va a ayudar a mí. Pero esto va a significar que yo tenga un mentor, una persona que sea preparado, que conoce, que sabe manejar las preguntas, que tiene una expertise que me va a permitir a mí descubrir, que yo descubra dentro de lo más profundo de mi ser todo aquello que tengo que es bueno para las organizaciones. Pero pues no todos podemos tener un coach. Y entonces el auto-coaching podría ser una forma para involucrarme dentro del coaching. Y aquí quiero compartir algunas cosas sobre el auto-coaching. Y quiero partir con una concepción del auto-coaching, ¿no? Básicamente es el proceso donde una persona, soy yo, llevo a cabo lo que hablábamos antes, de una propia exploración, de un descubrimiento de nuevas creencias. Y todo para lograr objetivos, para obtener logros. Pero es la persona, el autocoaching lo hago yo. No me apoyo en otra persona, soy yo el que tengo que hacerlo. Esto me lleva, el querer hacer autocoaching, me lleva a que yo tenga que desarrollar, tener algunas capacidades. Capacidades como por ejemplo de autoobservarme. Sí, de autoobservarme. A veces es un tanto complicado porque al quererme autoobservar mis comportamientos, pero allí nosotros a través del feedback, ¿no? Podemos apoyarnos con otras personas para que nos den, oye, yo desarrollé estas acciones, dime qué observaste de mí, me puedo apoyar en ello, ¿no? La autoobservación, ¿no? Pero también eso me lleva al autoconocimiento, que yo esté presto a aprender más, que esté permanentemente en ser un estudioso permanente, no necesariamente a ir a una institución, sentarme en una carpeta, en un aula para poder tener nuevos conocimientos de mi propia iniciativa, a buscar adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Y también eso me lleva a que mi autoestima tiene que ser fuerte, porque yo me estoy ayudando yo mismo, ¿no? Y tengo que tener mi autoestima elevada para que alguna cosa que encuentre allí que me pueda desestabilizar, ¿no? Pueda yo manejarla. Eso me lleva a que también tenga una perspectiva superior. ¿Qué significa perspectiva superior? Que no esté pensando que a este nivel puedo llegar. No, tengo que pensar mucho más arriba, hasta mucho más arriba. Cuando yo tengo expectativas superiores, ¿no? Todo el universo se confabula para que yo lo logre. Cuando obtengo yo perspectivas de logros medios, no nos invita, no nos empuja a querer lograrlo, porque trabajamos en automático. Queremos perspectivas superiores porque no son desafiantes y tienen que ser desafiantes, ¿no? Y por otro lado, tener inteligencia emocional, porque van a surgir una serie de emociones allí y que yo debo controlarlas. Las emociones no me tienen por qué controlar, yo tengo que controlarlas y debo tener inteligencia emocional. Y por último, habrá muchas otras cosas más que yo tenga que desarrollar. La resiliencia, de cómo enfrentar los bajones que pueda tener, los desafíos que yo pueda tener. La resiliencia, ser resiliente, me permite cómo enfrentar esos desafíos que se me presenten, ¿no? También tengo que saber qué voy a obtener con ello. De hacer mi propio auto-coaching, ¿qué puedo obtener? Por un lado, entenderme mejor. Comprenderme mejor porque yo actúo así, porque yo me comporto así, ¿no? Porque yo me relaciono así. Esto me lleva a que voy a tomar mejores decisiones, voy a tomar decisiones con mayor conocimiento, voy a reconocer cómo yo tomo mis decisiones, ¿no? Ahora mucho más conscientes. También voy a generar planes, me facilita el poder generar planes. La planificación es valiosa, es importante, no es un corset que me mantiene allí y no me deja, no.
Los planes, en función, mucho más ahora en estos tiempos que vivimos, los planes se pueden modificar, se pueden cambiar, se pueden adaptar, ¿no? Porque así tienen que ser, ¿no? Porque hay muchos cambios, ¿no? Entonces me permite generar planes y desarrollar hábitos. Créame, hábitos es una llave que abre muchas, muchas, muchas puertas, ¿no? Y eso me va a permitir a que yo sea más organizado, más ordenado, ¿no? Y eso me lleva a desarrollar ciertos hábitos, ciertos hábitos. Eso es lo que yo obtengo al poder desarrollar mi propio coaching, mi auto-coaching, ¿no? Bueno, ¿y por dónde inicio? Sí, parece complicado, sí, pero ¿por dónde inicio? El punto cero, estar informado. El punto cero, estar informado, leer de coaching, buscar más información, leer libros, entrar a internet, conversar con coaches para que les puedan contar sus experiencias como coach, para poder aprender cómo utilizar algunas herramientas del coach, ¿no? Cómo utilizar especialmente las preguntas, ¿no? Para poder hacer mi propio coach. Yo quiero compartir 8 cosas que nos pueden ayudar en este proceso de hacer mi auto-coaching, ¿no? El primero, definir mi situación deseada, o sea, mi ideal, cuál es lo que quiero hacer. Recuerden que el coaching tiene que ver trabaja sobre puntos concretos, es muy específico, muy específico. Esa es la ventaja que tiene sobre el mentor, sobre el mentoring, que es un desarrollo completo de la persona en función a un objetivo de promoverlo a un puesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el coaching en ese sentido es muy puntual y yo tengo que definir cuál es la situación ideal para mí, cuál es la situación que yo deseo, a donde quiero llegar. La situación. No, tengo que definir esas situaciones, en todo caso, para trabajar mi auto-coaching. Y trate tema por tema, no busque englobar todo. Una de las claves para poder hacer mi propio auto-coaching es tener muy definido con qué voy a empezar. Con qué voy a empezar. Y esto de la situación deseada vienen a ser mis aspiraciones. ¿A qué aspiro? ¿A qué aspiro? ¿Sí? Esto se suma a la situación actual. ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro ahora? ¿No? Es como escanearme, hacer un inventario de cómo estoy ahora, ¿no? Y esta es una autoevaluación. Esta es mi autoevaluación de mí mismo. Es mirarme al espejo y reconocer cómo estoy, ¿no? Y el tercero viene a ser el balance de expectativas, sí, porque esto es mis expectativas y esto es lo que yo soy ahora, ¿no? Tengo que establecer algún balance entre ellos, ¿no? Y esto es el gap, ¿no? Este es el gap para poder definir cuál es esa diferencia que hay entre lo que aspiro y lo que soy ahora. Esa diferencia es el gap, ¿no? Para poder estar, por dónde estoy, ¿no? De repente es una diferencia muy grande, entonces hay que hacer algunos cambios. Si una diferencia muy pequeña, igual, muy cambio, porque es tan fácil de hacerlo, ¿no? Tengo que establecer ese gap. El punto 4, hay que tamizar el mercado. Sí, el mercado nos ofrece muchas cosas, está muy cambiante ahora. Entonces hay que hacer un tamizado y eso significa identificar cuáles son las oportunidades que se ajustan a mis expectativas, se ajustan a lo que soy ahora, se ajustan al potencial que yo tengo, ¿no? Al potencial que yo tengo para poder lograrlas, porque la idea de tomar una oportunidad es lograrla. No tomo una oportunidad para saber qué pasa, sino para poder lograrla, ¿no? Entonces, en este punto 4, tengo que tamizar todo lo que ofrece el mercado para definir cuáles son las oportunidades que yo tengo. Ojo, esas oportunidades son para corto, largo y mediano plazo, ¿no? Esto, aunque ahora se habla solamente de corto y largo plazo, ¿no? Entonces, tengo que definirlas. Algunas no son oportunidades interesantes para mí, pero no es el tiempo. Tengo que esperar un poco más. Como quinto, es el alineamiento de los deseos. Sí, yo quiero esto, pero el mercado está por acá, la situación de cómo estoy yo está aquí, y entonces tengo que alinear esos deseos, esas aspiraciones, ¿no? Para poder establecer mis necesidades, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades que hoy voy a desarrollar? ¿No? Y con ese inventario de necesidades, ¿no? Comienzo ahora a definir objetivos. Sí,
Y ahora sí estoy sentando las bases de a dónde voy a apuntar. Y esto significa dónde pongo el foco, cuáles son los logros que yo quiero obtener. Entonces, defino objetivos. Y a partir de esto vamos al punto 7. Establezco pasos. ¿Cuáles son los pasos que yo voy a dar para poder cumplir esos objetivos? ¿No? Obtener esos logros. ¿No? Y vienen a ser los planes. Vienen a ser los planes. Vienen a ser los planes. ¿No? Que me van a facilitar el poder organizar mis tiempos, organizar mis recursos para poderlo obtener. Los planes no son corset, como les decía antes. Los planes son una guía que dependiendo de las necesidades se pueden ir cambiando, ¿no? Reduciendo o incrementando cosas para hacer, ¿correcto? Y bueno, el octavo, hacer control y seguimiento. Sí, control y seguimiento. Recuerden esto. Y esta es una regla invariable. Lo que no mides, no mejoras. Lo que no mides, no mejoras. Y esto significa que yo debo tener indicadores. Debo crearme indicadores para saber que lo he realizado. Ahora, a la hora que hablamos de indicadores, tenemos que recordar que debemos tener dos tipos de indicadores. El primero para ver procesos, es decir, la forma como lo estoy haciendo, medir si está siendo funcional o no, ¿no? Para hacer cambios también en la forma como lo estoy haciendo, las estrategias que de repente no están dando resultados. Entonces, proceso. El segundo tiene que ver con el logro en sí, ¿no? De saber que cumplí, que obtuve el logro, que logré el objetivo. Tengo que definirlo y eso tiene que ser numérico básicamente, ¿no? Este es el octavo. Con eso hemos dado 8 pasos para yo hacer auto-coaching. A la hora de que usted pueda informarse, leer, ¿no?, de cómo se hace el coaching, va a poder ahí descubrir algunas herramientas, algunos instrumentos que puede utilizar. Rueda de la Vida, ¿no?, el FODA, puede utilizar la ventana de Johari, todo un sinnúmero de herramientas que me van a ayudar a hacer esto, ¿no? Es importante que se prepare. Es importante que se prepare para poder hacerlo esto, el auto-coaching. Y también esta preparación me va a permitir para que después, cuando yo tenga un mentor, pueda sacarle más provecho a esa relación. Así que yo te invito a que uses el coaching para desarrollar todo tu potencial. Sí, todo tu potencial. Quiero concluir con esta frase. Es un vietnamita, ¿no? Es un monje que tuvo que salir de Vietnam por el asunto de la guerra, ¿no? Y él dijo esta frase que me parece sumamente valiosa. El momento actual está lleno de alegría y felicidad. Pero si no estás atento, no lo ves. Si no estás atento, no lo ves. Iceberg, lo que ven, pero abajo hay un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de experiencias, un sinnúmero de conocimiento, un sinnúmero de talentos que no estoy sacando a la flote. Así que, a trabajar. Haga su propio auto-coaching. Gracias por estar presentes aquí. Espero poder haber contribuido con ustedes en esta búsqueda de poder desarrollar todo nuestro potencial. Hasta la próxima.